así que si usted quiere donar una Biblia en español, pues puede hacerla para el Ministerio de Acomodación, para mis hermanos, y ellos la van a forrar, la van a sellar ahí para que la gente no se la lleve. Y si se la lleva, diga ahí, me la robé en el Taber, Lombardía, Italia. No, hermano, es un broma, no le van a poner eso. Sí, hermano, no tenemos Biblias, así que ayúdenos usted, ¿verdad? Regálenos Biblias. Allá las Biblias en español es un poquito caro. Amén. Tenemos Lucas entonces, Marcos 12, versículo 28, 29, 30. Dice 31, dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno es. Vamos al 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es nuestro mandamiento. Vamos, 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos una vez más, Señor, a través de ella. Oramos una vez más para que tú abras nuestro entendimiento, que sea el Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestros corazones, hablando a nuestros oídos, Señor. Sobre todo, Padre, también oro que me permitas a través de tu Espíritu poder transmitir esta palabra, Señor, porque eres tú, Señor, o es a ti, Señor, a quien exaltamos, Señor, cada día y en todo momento. Bendícenos una vez más, que mi hermano, Señor, sea en esa tierra fértil, Señor, y que me permita ser ese canal para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Fíjense, hermano, de que los escribas, los intérpretes de la ley, óigame, para interpretar la ley era cosa seria. Había personas específicas o totalmente estudiadas para poder interpretar la ley. Y cuando hablamos de la ley, si usted puede o quiere tener un poco de conocimiento de esto, yo le invito a que lea el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros de la ley, y allí encuentra una cantidad de leyes, hermano, pero cantidad de leyes. Hay leyes morales, hay leyes civiles. Entonces habían, como digamos, los abogados. ¿Cuál es el trabajo del abogado acá, hermano? Usted le dan un documento escrito, ¿verdad? Y usted que esto qué es, y tiene que ir a un abogado: mire, explíqueme qué dice aquí. Entonces, de esta misma manera, la ley, oiga, hermano, tenía que ser interpretada. Pero muchas veces la ley era interpretada de una manera conveniente, o era aplicada para algunas cosas o para algunos hermanos, o era válida para unos y para otras no, otras personas no. Y desde ese momento, cuando la ley se empezó a desordenar, desde ese momento empezó a perder la ley el valor espiritual que Dios le dio ahí a ese momento. Porque Dios dejó leyes, y esas leyes, hermanos, que daban vida, eran leyes que producían vida al corazón de la persona, como a la que se le aplicaba, como la persona que la estaba aplicando. Fíjese que una de las leyes era si usted lee el libro de Ruth, que después vamos también a tocar esto, en Ruth es bien claro y dice, llega la Ruth al campo de Boaz y llega a recoger espigas, ¿verdad? Y llega Boaz después y le pregunta quién es, y le dice quién es, moabita y esto, y él le dice a sus ¿cómo se llama? A sus siervos: dejen, dice, espigas para ella. No labren todo, dejen que quede algo para ella. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice a Moisés de que cuando ellos estén recogiendo el trigo, recojan la viña, la vid, ellos tenían que dejar algo para las viudas y para los extranjeros. Ahora, fíjense que Israel está ubicado en un punto geográfico. Me acuerdo que expliqué esto un día acá. Está ubicado en un punto geográfico en donde la parte del norte, digámoslo, de la zona donde está Israel, tenían que pasar a la parte sur, que es donde está Egipto. Entonces ese era un paso bien estratégico,
Y viene Dios, pone a Israel, hermanos, en ese punto estratégico. Entonces la pregunta era, ¿por qué Dios los pone ahí, en ese lugar donde hay desierto, donde hay sequedad, donde el agua es poca? Dios los pone ahí a ese pueblo de Israel. Ahora viene y le digo algo, hermano. Dios, a través de esto, a través de sus leyes, le quería enseñar a las demás naciones de la bondad que Él tenía, y quería usar al pueblo de Israel, dejándole una ley de no maltratar a las viudas, una ley de no maltratar a los extranjeros, hermano, en donde el extranjero podía ir a recoger espigas sin que nadie le dijera nada. Ellos llegaban y podían recoger de los granos, porque ¿cuál era, hermano? Ellos el grano lo tostaban y se lo comían tostado. Entonces era una manera de poderse nutrir, de poder tener alimentos. Y muchas veces, hermanos, la gente llegaba y hacía esto, recogía. Entonces, en Ruth, usted puede leer esa parte cuando dice que le dejan a ella estas espigas que ella recoja. Están tratando ¿cómo le dijera?, de mostrar la bondad de Dios a través de esto, hermano. Entonces, desde ese momento Dios quería enseñarle a las demás naciones que Él era un Dios bondadoso. Porque si usted se acuerda, yo no sé si usted alguna vez fue a manquear. ¿Quiénes fueron a manquear alguna vez? Y lo sacaban a pedradas. Fíjese que habían personas que sí lo hacían y habían personas que no lo hacían. Nosotros íbamos a un lugar donde nos dejaban recoger todo el mango que fuera posible. Había lugares, hermanos, que a uno lo agarraban a pedradas. Ahora, entonces, ¿cuál era el concepto que tenía de aquellas personas que lo agarraban a pedrada a usted? Y usted veía los mangos que hasta se estaban pudiendo, pero no lo dejaban que lo recogieran. Qué malo es, ¿verdad? Una persona mala. Pero llegaba donde uno y que lo dejaba que hiciera ahí. Qué buena gente esta persona. Entonces, hermano, usted puede ver el carácter de esa persona a través de lo que está haciendo. Entonces, Dios estaba enseñándole a las demás naciones el carácter de Él a través del pueblo de Israel. A través de Israel, que Israel fuera una nación de gente bondadosa, gente, hermanos, que cumplía su ley. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios los bendecía al cumplir su ley. Cuando ellos eran así, que dejaban algo para el pobre, algo para el necesitado, algo para la viuda, algo para el extranjero, Dios los bendecía. Amén. Entonces, óigame, pero usted viene ahora a nuestros días, pareciera que todo esto, hermano, alguien me dijo, todo en la vida tiene un precio. Qué dura esa palabra, ¿verdad? Usted mire, fíjese que yo quiero, me dijo usted que su amigo vive en El Salvador y yo quiero que me traigan una bolsita de cacahuate, ¿verdad? Salvador, sí, pero fíjese que como va a pagar maleta me va a pagar 10 euros por esa bolsita de cacahuate y si se queda, ¿verdad? Es algo así, hermano, insólito, digamos, pero las cosas tienen un precio. Y venimos ahora nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, y decimos las cosas tienen un precio. Y adquirimos todo esto, pero vea, yo le digo ahora, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué trata de hacer Dios, hermano? Dios quiere cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, pero nos metimos ahí por lo de la ley, porque la ley necesitaba intérpretes. Entonces le digo ahora acá en esta parte, en Marcos, óigame, Jesús está en un lugar y Él está hablando, Él está prácticamente la palabra disputando. Cuando decimos disputar en nuestra lengua, disputar sería como pelear, ¿verdad? Pero Él lo que está haciendo es como disertando. Él está tratando de hacer entender a los fariseos, a los escribas, y ellos tratan siempre de contradecir a Jesús y le hacen una pregunta a Jesús. Le dicen, ¿cuál es el primero y el gran mandamiento? Hermano, le hacen una pregunta al creador del universo. Yo de verdad le digo, no entiendo hasta el día de hoy cómo los fariseos no se pudieron dar cuenta quién era Jesús. Y usted dirá, sí, Dios mismo cegó o cerró el entendimiento de ellos para que no se dieran cuenta. Por eso la Biblia dice también que Jesús en una parte se regocija y dice, gracias Señor, porque las cosas se las ocultaste a los grandes y las dejaste para que los niños las pudieran ver, las pudieran entender. Estoy parafraseando esto, hermano. Entonces, hermano, ellos están contradiciendo a Jesús, al creador del universo, y aquí en el 29 Jesús le responde, el primero y gran mandamiento de todo dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Hermano, desde ahí empezamos, Dios es uno y no hay otro Dios. Amén. Dios es uno y no hay otro Dios.
Y en el paso de la vida, en el paso del tiempo, nosotros hemos creado tantos dioses. Pero vea, bajemos, hermano. Dice el 30, y a este Dios uno es, se le agrega y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu, deténgase ahí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, vea esa parte, es una parte pero bien fuerte. Porque usted no puede pasar más allá, usted no va a entender el Evangelio jamás en su vida si usted verdaderamente no ama a Dios. Usted no va a entender nada, por más que usted se mete a estudiar, estudie lo que le dé la gana, pero si usted no ama a Dios, usted no va a entender jamás el Evangelio y va a pasar su vida dentro de la iglesia renegando por todo lo que pasa alrededor de usted, como lo que pasa en su propia vida. Hermano, porque amar a Dios, ¿qué es amar a Dios? Yo le explicaba a alguien hace un momento, hermanos, el amor es un sentimiento. ¿Quién apoya eso? ¿Es un sentimiento el amor, hermano? Es una pregunta de doble filo, hermano. Sí, ¿no? Sí es un sentimiento, pero no funciona si no se manifiesta. Amén. No me diga que usted ama a Dios, pero está en la casa, panza arriba, rascamos. No voy al culto ahora y no tiene ganas de buscar a Dios. No me diga, eso no es amor, hermano. Usted no puede decir que ama al fulano o a la fulana y lo trata como con los pies, ¿verdad? Con los pies que lo agarra patada, ¿verdad? Usted no puede decir que ama a alguien, pero, óigame, no se manifiesta ese amor. Entonces, cuando Jesús le está diciendo este gran mandamiento que fue dado en el inicio a todo Israel, le dicen, amarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, ese gran mandamiento sigue caminando hasta hoy, hasta nuestros días, y la pregunta viene y dice, ¿amamos usted y yo, todos nosotros, todos los cristianos, amamos a Dios? Y usted se queda así y al mismo tiempo, no, sí lo amo, pero a veces no lo amo. No, pero a veces he intentado. Hermano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces voy y le pregunto otra vez, ¿qué es amar a Dios? Hermanos, ¿qué es verdaderamente amar a Dios? Venir a cantar un día acá a la iglesia, eso es amar a Dios. Agarrar la escoba y barrer acá en la iglesia, eso es amar a Dios. Hermano, ponerse un uniforme y estar aquí en el culto sentado, eso es amar a Dios. Hermano, ¿qué es amar a Dios? El amor se tiene que manifestar. ¿Y de qué manera se manifiesta el amor? Hermano, cuando usted dice yo amo a alguien, usted se lo manifiesta, ¿verdad? Hermano joven. Muy joven. Hermano, cuando usted ama a Dios, ¿verdad que lo manifiesta? Cuando usted ama a una persona, se lo manifiesta. ¿De qué manera se lo manifiesta, hermano? Mire, cuando los jóvenes dicen que están enamorados de alguien, ¿qué hacen con la muchacha? ¿Verdad que le llevan chocolate? ¿O no hacen? Jóvenes ya no hacen eso. En mi época se regalaban chocolate, flores, se regalaban cartitas y una notita y le dejaba ahí una Biblia en medio de la Biblia. En mi época eso se hacía, hermano. Hermano, cuando usted está enamorado, ¿verdad que ¿se acuerdan de lo que hablábamos el viernes pasado? Uno hace locura y media cuando uno está enamorado, hermano. Hasta ridículo se ve y usted dice, ay, qué ridículo. Era así, hermano, porque estaba siendo manejado por un sentimiento tan fuerte y lo manifestaba usted haciendo ese tipo de cosas. Y ahora que reflexiona dice, qué ridículo era. Pero le voy a decir algo, en la iglesia cuando usted ama a Dios y lo manifiesta, jamás usted va a ser ridículo, hermano. Amén. El ridículo va a ser cuando usted se dé cuenta que no ama a Dios como lo tenía que haber amado. Entonces, acá el Señor le está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora hoy le digo, el amor se manifiesta, hermano. El amor usted lo tiene que manifestar, lo tiene que hacer ver como ama a Dios. Hace unos días, ayer hemos dicho, una madrugada se murió un pastor. Yo digo, qué ejemplo del Señor. Conocido de nosotros, lo conocí poco, fue poco que traté con él. Una persona que dejó su vida en todo esto. Y si usted pregunta qué le pasó, le pasaron cosas como no tiene idea. Le pasó de todo, hermano.
Entonces, cuando usted ama a Dios, viene al culto y se le quebró la uña en el culto. ¿Y cómo se va del culto? Decepcionado porque se le quebró la uña aquí. Cuando me agarré de la silla, las uñas se me trabó entre los y se me quedó, ya no voy a la iglesia. Que hacíamos mala. Hermano, pareciera de que Dios es malo con usted por cositas, por pequeñas cosas, por malas miradas, por malas cosas que no tienen sentido ni valor. Pareciera que Dios no lo ama a usted por esto. Entonces, por eso dice el primero y gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón. Cuando habla con todo su corazón, está diciendo que su corazón, antes de estar puesto en otro lugar, tiene que estar puesto en Dios. Antes de estar puesto en su esposo, tiene que estar puesto en Dios. Antes de estar puesto en su trabajo, tiene que estar puesto en Dios. Y óigame, y es ahí, por eso Pablo dijo: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Nadie. Porque cuando su corazón esté puesto en Cristo, pase lo que pase, nadie lo va a sacar de ese amor que usted tiene. Yo a veces hablo con la gente y le digo: mire, muchas veces las muchachas se pelean con sus papás, ¿verdad? Por el bendito novio que tienen, y se pelean y al grado que si usted no me da permiso, no voy de la casa con él. Hermano, vea la amenaza. Pero esa amenaza, ¿producto de qué? ¿De dónde viene esa amenaza, hermano? Viene de aquel sentimiento que tiene por esa persona. Yo le digo, hermano, el día que a usted verdaderamente lo quieran sacar de la iglesia, pelee con todo para que no lo saquen de la iglesia. De aquí no sacamos a nadie, solito de baño. Que la gente solita se agarra y se agarra de la manita y se saca. ¡Qué triste, hermano! Hermano, qué triste de verdad. Entonces dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces dice, esa parte sentimental, esa parte emocional tiene que estar en Dios, hermano. Yo le digo, si usted hace un análisis, hermano, así personal, evalúese y pregúntese cuánto usted ama a Dios. Porque yo le digo, el evangelio va a ser como un bagazo si usted verdaderamente no ama a Dios. Mire, cuando en un matrimonio dicen que se acabó el amor, hasta las caricias parecen insulto, ¿verdad? Amén. No, amén. El esposo estaba acostumbrado a saludar: ¿cómo estás, mi amor? Y daba en la espalda a su manadita. No, ahora eso ya es agresión, golpes y qué más es. Pero antes, ¿qué era, hermano? Me ama. ¿Por qué? Porque me hizo así en la espalda. Pero ya no, porque se acabó. ¿Qué cosa, hermano? Y le voy a decir algo: no era amor, porque dice la Biblia que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Entonces, dice después, hermano: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más dice? Y con toda tu alma. ¿Qué es el alma? ¿Alguien sabe qué es el alma? Usted se cree que es el alma. ¿Y qué es el espíritu? Otro. Hay que separar el alma y el espíritu. ¿Qué son? Ve, hermano, dice: lo amarás con tu corazón, lo amarás con tu alma. Hermano, prácticamente su parte intangible, su parte emocional, su parte llena de pensamientos, hasta con, hermano, está diciéndole que hasta sus pensamientos tienen que estar metidos en Dios. Mire, yo no sé si usted piensa en Dios todo el tiempo, hermano. Usted piensa en zapatos para la iglesia, ropa para la iglesia, cosas para la iglesia, esto para el... No sé si usted piensa en eso. Pero óigame, el amor pierde su valor cuando de verdad usted se descuida de todo esto. Usted se descuida de los detalles para la casa de Dios. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque usted va a sufrir dentro de la iglesia haciendo cosas que ya en su corazón no están. Entonces, le digo ahora, hermanos, ame a Dios. Ame a Dios. Le decía lo del viernes en Hechos 14. Está, hermanos, cuando Pablo llega a Listra. Y decíamos algo, ¿verdad? Llega a evangelizar, llega a predicar. A Pablo lo agarran, lo apedrean, lo tiran a la calle. Pablo se va y dice que un día más tarde se levanta. ¿Y qué hace, hermano? ¿Regresa a dónde? A Listra, al mismo lugar donde lo agarraron a pedradas. Llega, ¿y él llega a qué? A seguir predicando. ¿Por qué estamos hablando esto, hermano? Porque la iglesia no tiene que representar, óigame, algo que a usted no llene y no le dé vida a su corazón. Si usted viene a la iglesia
Y tiene que venir por un compromiso, tiene que venir porque su familia, su mamá, su papá, su novia, su tío, quien quiera vino a la iglesia, usted tiene que estar aquí. Hermano, pero esto no es su campo. Yo le digo, usted está maltratándose. Usted se está maltratando espiritualmente, se está maltratando emocionalmente. Entonces, hermano, para ser cristiano, usted tiene que amar a Dios. Amén. Mire, usted tiene un gran reto, hermano. Usted tiene que entregar su pellejo a Dios. Usted tiene que entregar su tiempo. Mire, todos decimos mi tiempo, es que mi tiempo, es que mi tiempo. Hermano, ¿de quién es el tiempo? ¿Verdad que es de Dios? Verdaderamente es de Dios. ¿Y por qué los domingos no se lo entrega completo? ¿Verdad que no? Voy al culto, pero después tengo compromiso, no puedo ir a ganar algo. Voy al culto, pero hermano, mire, le damos a Dios partes comprometidas, le damos tiempo comprometido. Hermano, o es de Dios o no es de Dios. Le damos a Dios un servicio, una vida comprometida. Oiga, compartimos nuestra vida de cristiano con gente que no es cristiana. Y dice la palabra que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Con gente, oiga hermano, que no quiere nada de Dios. Y muchas veces, es que mi novio no es cristiano, pero lo voy a ganar para Cristo. ¿Estás seguro que lo va a ganar para Cristo? Mire, es más fácil alar hacia abajo que alar hacia arriba. ¿Sabía eso usted? Es más fácil que a usted lo saquen de la iglesia que usted haga que alguien venga a la iglesia. ¿Sabía eso? Y muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos creando relación con el mundo y no con Dios. Hermano, en la iglesia probablemente encontremos o no va a encontrar lo que busca, pero me refiero en el sentido de amistad, de gente, como dicen, buena gente, no la va a hallar. Pero óigame, en el paso del tiempo usted va a entender que Dios es todo para usted. Dios es todo para su vida. Y usted va a estar luchando siempre. Óigame, le decía este pastor que acaba de morir, hermano, murió de cáncer. Y estuvo con ese cáncer prácticamente 3 años, 4 años, creo, cuando le empezó hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué? Ni un día dejó su iglesia. Ni un día dejó su iglesia, ni un día dejó sus ministerios, donde a él lo llamaban a predicar, él iba, y él hacía todo, pero todo normal. Y de verdad le digo yo me quedo, Dios santo, qué fuerza de Dios. Porque cuando usted ama a Dios, no hay pero que lo detenga. No hay suegra que lo detenga. No hay trabajo que lo detenga, hermano. Cuando usted ama a Dios, no hay nieve que cae, es que está nevicando. Hermano, y dos charquitos dos moladitos de nieve cayeron. No, es que va a nevicar. ¿Y qué va a nevicar, hermano? Usted sabe que ya hace 6 años que aquí no cae nieve. Es que está lloviendo, hermano. Usted sabe que estas tormentas no son nada para nuestras tormentas allá, ¿verdad? Allá usted tiene que salir en canoa, hermano. Aquí solo póngase botas de hule y ya pase sobre el agua. Póngase una sombrilla y se acabó. Hermano, le pregunto, ¿quiere usted que Dios le bendiga? Y todos decimos, sí, queremos que Dios nos bendiga. Hermanos, ame a Dios. Vea lo que sigue diciendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Con cuánta fuerza ama a Dios, hermano? ¿Con cuánta fuerza ama a Dios? ¿Cómo puede representar o presentar usted la fuerza con la que ama a Dios? ¿Alguien tendrá en su mentecita algo así? ¿Cómo es la fuerza que usted tiene con la que represente? Mire, cuando la Biblia dice esto, yo lo entiendo de esta manera. Usted es implacable dentro de la iglesia. Por más que usted le diga, no hermana, deje eso, que usted no lo tiene que hacer porque no es el ministerio, se va a meter a otro, pues voy a hacer aquí, no hermana, y le mandan de ministerio en ministerio porque anda de metiche, ¿verdad? Yo lo entiendo así. Y nadie le aplaca ese deseo de hacer las cosas para Dios. Por alguien le dice, no, esta iglesia, y todo humillado. Hermano, entonces dice, con todas tus fuerzas. Y le traemos a Dios toda nuestra juventud, toda nuestra fuerza. Mire, hay personas que toda su juventud la dedican al mundo y cuando ya se sienten enfermos,
que el doctor le dice, no señor, usted va con una enfermedad crónica que ya no va a levantar esto, no va a ser evangélico. Y van buscando las iglesias para que ella viera pastor, cuánto he sufrido. Yo era cristiano de joven, pero me descargué del México a la iglesia. ¿Qué le viene a dar a Dios? Hermanos, si la iglesia es para que usted venga a darle a Dios su fuerza, ¿y cuál es su fuerza? No estoy hablando de dinero, venga a darle a Dios su fuerza. ¿Cuál es su fuerza de adoración? Mire, muchas veces nosotros, hasta la hora de adorar, ¿cómo lo hacemos para con Dios, hermano? ¿Verdad que si cierra los ojos usted se duerme? Por eso yo creo que varios hermanos a la hora de orar no cierran los ojos porque tienen miedo de dormirse. Sí, hermano, de verdad se lo digo. Y usted ve un montón de gente a la hora de orar y toda la gente así. Y yo digo, Dios santo, y el hermano, ¿por qué no cierra? Por reverencia, no porque, hermano, es por reverencia. Es porque ya andamos débiles físicamente, la que si cierran los ojos, crola, hermano. Y yo le digo de verdad, ¿cuál es su fuerza para Dios? ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es ese ánimo, ese deseo de empujar? Y usted dice, Señor, bendecime. Hermanos, ame a Dios, amar a Dios, hermano, que usted da todo. Mire, una persona joven, una muchacha joven, cuando quiere casarse, ¿verdad que busca un muchacho joven? ¿O no, hermano? Un viejito con pisto, dice alguien. ¿Qué busca, verdad? Que un joven que tenga fuerzas, que tenga buena salud. ¿Qué más? Que tenga dinero. Van a buscar un viejito, que no puede caminar, ¿verdad? Lo voy a buscar para cuidar al viejito. Hermano, viceversa. Entonces, hermano, entendamos esto. Entonces yo le digo, en realidad el Señor, ¿qué quiere de usted, hermano? Su dinero. Lo hemos dicho muchas veces, no. Usted no quiere su dinero. Usted quiere su fuerza. Aquello que usted dice que es mi tiempo, eso no es suyo, es de Dios. Es que es mi vida, yo la puedo hacer como, hermano, su vida no es suya. ¿Entiende usted esto? Su vida no es suya, y por andar nosotros, oiga, entregándole al mundo la vida que es de Dios, se la entregamos al mundo, oiga, muchas veces nos va mal allá afuera, ¿verdad? Fracasamos como no tenemos idea. ¿Por qué? Porque su vida le pertenece a Dios y usted tiene que estar entregado a Dios en todo y para todo. Y no se lamente de lo que pasa cuando usted, sabiendo esto, a Dios no le da lo que es de Dios. Su mente, su corazón, sus hijos, hermano. ¿De quién son sus hijos? Son míos. Yo los crío como yo quiero. Así dicen algunos. Hermano, sus hijos le pertenecen a Dios, no le pertenecen, no son suyos. Dios se los ha prestado. Y óigame, le va a reclamar por esos muchachos. Y le va a decir, ¿qué hiciste con eso que yo te di? ¿A dónde te lo llevaste? ¿Qué les enseñaste? ¿Les ministraste? ¿Les dijiste que yo era la solución para su vida? ¿Les pusiste mi palabra como base de su vida? Hermano, óigame. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Y después dice, este es el principal mandamiento. Todavía lo recalca, esto es principal. Yo le digo ahora a usted, hermano, esto es principal. Usted tiene que amar a Dios con todo, pero con todo lo que usted pueda amar. Usted no tiene que dejar espacio, hermano. Si hay cansancio, véngase cansado a la iglesia. Hay enfermedad, véngase enfermo a la iglesia. Yo me acuerdo que mi madre, yo siempre les hablo de ella, mi madre nunca nos preguntábamos si queríamos hacer las cosas. Me acuerdo que una vez se comprometió a hacer la limpieza de la iglesia. No se imagina qué feliz estábamos nosotros, ¿no? Porque sabe que éramos nosotros las que íbamos a hacer. Y la iglesia era grande, hermano. Y todavía me acuerdo que, si no tengo idea, le ofrecieron pagar. Y dijo, no, es mi ofrenda. Yo no tengo para ofrendar, esta es mi ofrenda, hacer limpieza en la iglesia. Y nos levantaba temprano el domingo a hacer limpieza a la iglesia. Porque el culto empezaba, me acuerdo que a las 8 o a las 9, no me recuerdo. Imagínense a qué hora teníamos que ir a hacer limpieza. Ya después que se limpiaba, nos íbamos a la casa a cambiar y ya veníamos para el culto. Y después del culto se hacía limpieza otra vez, porque había otro culto en la tarde. ¿Y quién cree que lo hacía? Hermano, y yo le digo, ay, decía yo, mi mamá, no sé por qué, no me entienden estos rollos.
Pero un día de verdad me enamoré de la limpieza, y el día que dejamos de hacerla, ¿sabe? No se imaginan qué falta me hizo. No me acuerdo, de repente ya no vamos a hacer limpieza porque hay otro hermano y le van a pagar a él para que... Y esta señora, hermano, nos enseñó y decía: a Dios se le harán y se hacen las cosas con todo, pero con todo agradecimiento. Y nosotros vamos bien troncudos a hacer la limpieza. Pero le digo de verdad, llega un momento donde usted logra entender y dice: esta es la bendición de nuestra vida. Lo que usted hace dentro de la iglesia, hermano, es la bendición de su vida. Porque usted está demostrando que ama a Dios. Cuando usted manifiesta ese amor, lo hace físico, lo hace presente. Usted dice: yo quiero enseñarle a los niños, porque a mí me enseñaron el Evangelio. Hay una pasión en mi corazón para enseñar a estos niños. Pero hay quienes: yo quiero ser maestra, pero así no me gusta. Yo quiero, hermano, la gente dice: yo quiero ser, pero a mí déjenme que... No, hermano. Yo siempre le digo a los servidores: la iglesia tiene reglamento. Yo sé que algunos hermanos de congregación saben. Y los ministerios tienen reglamento. La gente dice: pero es que eso no es así. Si le gusta, bueno. Y si no, pues siga sentadito como congregación. Mientras seguimos apretando a estos que están de este lado. Hermano, entonces ame a Dios, sírvale a Dios, dile a Dios, haga para Dios las cosas. Y luego dice el 31, porque el primero no puede estar solo si no lo aplica en el segundo, y por eso lo amarra y dice: y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. Entonces usted no me puede decir que ama a Dios, pero ve al prójimo en necesidad o ve en dificultad y no lo ama. ¿Usted qué hace? El prójimo le muestra el amor que tiene con Dios. Al prójimo le hace ver cuánto usted ama a Dios. Mire, por eso le decía, a Israel Dios le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, y lo vas a demostrar con las naciones vecinas. ¿Cuándo? Cuando pasen para acá, que vayan al sur, tú les vas a dar de comer, tú les vas a dar de tu comida, no los vas a dejar morir de hambre, vas a respetar al extranjero, vas a ayudar a la viuda. Eso les está diciendo. Ahora acá probablemente usted y yo todos somos extranjeros, algunos no, ¿verdad? Nadie es italiano, todos somos extranjeros. Y óigame, algunos tendrán una posibilidad mayor que otros. ¿Y cómo mostramos el amor de Dios para con el hermano? ¿Alguien sabe? ¿Cómo lo muestran? Ignorándolo, colaborándolo, guiándolo, echándolo. Regreses al Salvador. Mejor váyase, ¿qué anda haciendo aquí? Me acuerdo cuando vine a este país, una persona que primerita que encontré: ¿y qué vino a hacer a este país? Regrésese, aquí no hay oportunidades, váyase. Yo que ustedes no dejaran perder el billete y me regresara a Salvador. Y yo dije: qué deprimente, no sé cómo la experiencia de esta persona. Y me encontré uno que dormía en la calle y me dijo todo lo contrario: no, hombre, este país es de oportunidades. Este país, si vos sos aquí, te va a pasar esto, vas a tener aquí, vas a tener allá. Y yo me digo: bueno, ¿cómo este muchacho que él se dormía en la calle, no? Duerme en la calle, me está diciendo esto? Y esta señora que tiene su casa, tiene su trabajo, me está diciendo esto. ¿Y sabe qué? Este que dormía en la calle era medio cristiano. Así, medio, porque no era cristiano. De repente agarraba zumba y por eso dormía en el parque. Y la señora sí era cristiana, o es cristiana, pero... ¿sabe qué? Esa es la decepción del Evangelio de muchos de nosotros. Hable de lo bueno de este país. Hable de la bondad de Dios para su vida. Algunos no tienen nada que decir. Ustedes dicen: mire, hábleme del Evangelio. Dice: ¿qué me digo? Que voy a la iglesia, que oro, que leo la Biblia, que a veces doy ofrenda. Ese es el Evangelio que usted tiene. Dice la palabra de Dios, decía Pablo: no me avergüenzo del Evangelio en Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y cuando dice poder de Dios, está diciendo: el Evangelio, oiga, hermano, hace cosas que usted no tiene idea. Amén. Usted ora, hermano, y Dios actúa cuando usted ora porque usted verdaderamente lo ama. Amén. Ese es el Evangelio, tiene poder. ¿Y qué poder, hermano? De hacer grandes cosas. Oramos por los enfermos, ¿saben? En la iglesia se hacen oraciones por los enfermos y los enfermos no sanan. ¿Por qué será? Tendría que ser, en nuestra iglesia se oran por los necesitados y Dios abre puertas y Dios les permite trabajos. No se los da a usted, ¿quién se los da, hermano?
Y lo hace a través de la oración porque usted ha entendido. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios nos da la capacidad de orar, nos da la capacidad de dar palabras. Mire, hay gente que tiene una capacidad tal de decirle, hermano, no se preocupe, Dios lo va a sacar de la situación en la que está. Pero hay hermanos, mire, que hermano, que estoy pasando por él. Está jodido, ¿verdad? Mira, yo así estoy también. ¿Y usted qué quería usted? Palabras de consuelo, ¿verdad? No, viera, a mí me ha tocado iguales. Hermano, dice entonces, y el segundo es amarás a tu prójimo. Entonces, yo le digo, si usted ha entendido que es amar a Dios, va a entender que es amar al prójimo, hermano. Va a entender que es amar al prójimo. No le va a pesar a usted hacer y dar algo para una persona. Yo a veces le digo, miren, alguien me enseñó aquí, yo no sabía, por aquí cerca hay un bar en donde usted dice café de ascorto, ¿cómo se llama? Algo así. Me acuerdo, y yo le pregunto al tipo, ¿qué es esto? Y me dijo, tú si tú querés me dejas $1 más para un café, para uno que venga, que necesite café. Y tú ya se lo dejaste pagado, o sea, lo invitaste tú. Y me le quedé viendo y digo, no penses que yo no se lo voy a dar, se lo voy a dar, porque yo se lo voy a dar. Y yo me quedé de verdad, le digo, sí, me acuerdo que le dejé €2 para 2 cafés. Qué bueno. Hermano, yo digo, tal vez un día alguien invito a tu hermano, lo invito a la cafetería a un café y a un pan. Y un día le dije, hermano, ¿los han invitado a un café o a un pan alguna vez? Nada. Primero también usted, hermano, sea pilicho. Hágalo. Es que hay personas, mire, hay personas necesitadas, hermano, y somos orgullosos que a saber qué cosa, hermano. Y yo le digo, y a una persona así, es difícil mostrarle el amor de Cristo, hermano. Se lo digo de verdad, le estoy hablando en punto personal. Es difícil a una persona orgullosa mostrarle el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque usted le da un par de zapatos, lo ve y yo le digo, no es de los que me gustan, no los quiero, y de repente los zapatos. Me acuerdo que una vez una persona acá tenía unos zapatos que a mí me regalaron bien bonitos, me gustaban mucho. Esta persona recién venida, y yo vi que venía el frío y le digo, ¿tenés zapatos? No, le di mis zapatos. Le digo así porque de verdad le voy a decir ahora, hasta hoy me dolió, porque eran unos zapatos que no se imaginan, me costó comprarlos aquí, y se los doy. ¿Y sabe qué hizo él? Empezó el frío y nunca se los vi, y un día, y miré los zapatos, es que no me gustaban, no son mi estilo, los boté. Hermano, de verdad yo me quedé, Dios santo. Y yo le digo, ¿sabe? Nunca le volví a regalar nada, de verdad. Y él decía, necesito esto. Nunca de verdad le volví a dar nada. Y me acuerdo que varias personas le regalaron cosas y él no lo usaba, porque no eran su estilo. Por eso yo creo que a veces no le regalan un café porque no es de su gusto. ¿Qué van a pensar si pido un café? Van a pensar que estoy acabado. Acepto, está acabado, no me pido un café. Y yo le digo, hermano, cuando usted necesite un café y lo quiere y no tiene dinero y la pena, vaya a pedírmelo. Hasta hoy estoy esperando que me pidan el café y nunca me lo han pedido. Pero bueno, hermano, ¿a qué quiero llegar? Le digo esto, dice, amarás a tu prójimo. Entonces, amar a Dios, ¿qué es, hermano? Es entender lo que usted está haciendo en la iglesia. Ahora, amar al prójimo, ¿qué es? Hermano, mostrarle la bondad de Dios a esa persona. ¿De qué manera? Usted lo puede demostrar de muchas maneras. Óigame, dar palabras amables. Hermano, muchas veces, ¿verdad?, que contestamos de una manera terrible, y sobre todo a la esposa, los esposos, los hijos, a los papás. Mire, hermano, por ahí les mandé un volado de un pastor, Manuel Vaz, qué excelente. Los hijos se tragan a los papás, los dejan callados, y usted no me diga nada. Aquí yo mando, dice el bicho, chorreado, y vaya a trabajar y me mantiene. Hermano, en donde los hijos controlan, yo le digo, amor de los hijos si conocen a Dios hacia los padres, de los padres hacia los hijos si conocen a Dios, del esposo hacia la esposa y la esposa, o viceversa, hermano. Pero muchas veces hasta con las palabras que hablamos o las palabras que decimos, no mostramos el amor de Dios. ¿Cómo le responde usted a su hermano dentro de la iglesia? Mire, vemos personas que no somos pacientes para responder, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Ya te dije que vos no entendés. Sos tonto todavía, de salvadoreño. Sos tonto, le dice. Hermano, le digo, ama a Dios
Mire, alguien me ha costado entenderlo, pero tengo que entenderlo bien. Alguien me dijo, no todos tenemos las mismas capacidades cerebrales para entender las cosas. Y eso es algo muy serio. Y no es para ofender a nadie. Hay hermanos que usted le explica las cosas y así, es más, hasta ellos le modifican y le explican, y es así, y usted queda, sí, así es. Hay hermanos que usted les explica y se queda, y mire, y empieza y le pregunta otra vez, y yo le digo, y usted pierde la paciencia como cristiano, ¿verdad? Pierde aquella bondad, aquel amor que usted dice, Señor, te amo, Señor, aquí, y cuando le tiene que explicar al hermano algo, usted se queda, y mejor se queda caído. Ahí después te digo, te voy a hacer un mapa y figuras, y hermano, ya eso ya es ofensivo. Porque usted tiene que explicarle hasta con gráficas. Mire, y le voy a decir algo. En realidad hay personas que entienden con gráficas. ¿Sabe qué gráfico? Los gráficos. Usted le tiene que hacer el mapa, mirar, se mueve esto para acá, después esto corre para acá, esto lo subí, y esto aquí ya se formó la X. No. Y usted dice, solo pasa 2 líneas. ¿Cómo? 2 líneas. Y no entiende eso. Pero en el amor de Dios, hasta la cosa más sencilla, hermanos, usted tiene la capacidad de hablarle y de decirla. Entonces Jesús le dice, el segundo es similar al primero y es, amarás a tu prójimo, ¿como que dice, hermano? Como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que eso. Porque si esos dos usted no los cumplió, hermano, usted está frito dentro de la iglesia, porque usted no va a entender lo que hace aquí sentado y lo que el pastor habla aquí todos los días de culto. Usted no lo va a entender. Usted va a venir al culto por venir y se va a ir, le habló de tal cosa. ¿Sabe por qué no lo entendió? Porque usted no está amando a Dios. Es como cuando usted ve 2 personas que se aman. Usted no lo ve que se abrazan y se besan, pero no entiende nada de eso. ¿O se entiende? Porque no le conviene, no es su amor, es otra cosa. Pero si usted estaría metido ahí, entendería, o mi hijo, pregúntele, ¿y tus papás se aman? ¿Qué cree que van a decir los niños? Sí, porque están metidos allí, son parte de ese amor. Entonces yo le digo, usted tendría que entender las cosas de Dios dentro de la iglesia. Que los hermanos se pelearon, se dieron duro. ¿Qué diría usted dentro de una iglesia como persona que ama a Dios? Estos dos no se aman. Amén. Y dicen que aman a Dios. Hermanos, sería algo difícil, algo que no tendría que suceder. Entonces, antes, hermanos, de seguirse maltratando el corazón, escudriñese usted a sí mismo y pregúntese cuánto ama a Dios. Porque a Dios usted no lo va a amar por el trabajo que le dio, no lo va a amar por el novio o por la novia que le dio, no lo va a amar por el carro que le dio, no lo va a amar por la salud que tiene, no lo va a amar por el trabajo que tiene. Usted lo va a amar siempre, en todo momento, con trabajo, sin trabajo, en salud o en no salud, con dinero, sin dinero. Hermano, usted va a amar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque a Dios usted y yo lo tenemos que amar, para que usted pueda entender el Evangelio. Si usted no lo hace, no lo va a entender jamás y va a estar criticando siempre la iglesia. Usted va a estar criticando, es que eso no es que eso ama a Dios, y se va a dar cuenta. Cuando usted ama a su esposa, no le critica nada a Dios, ¿o sí? Lo peor es que no la ama. Si usted la ama, usted no le critica nada. Se cortó el cabello y ella se ve linda, y llega usted y la ve y dice, ay, qué linda, viejo. Te ves linda, mi amor. Es bien morenita y se pinta el pelo de rubio. Qué contraste, dijo alguien. Buena combinación. Y usted dice, amor, qué linda te ves. Mira, si le dieras una tonalidad como tirándole cafecito, dándole, quitándole, que son muy llamativos así, opaca un poco eso. Hermano, entonces le digo, dice que el amor cubre multitud de errores. Entonces, si usted ama, de verdad, óigame, el amor nos ayuda a cubrir multitud de errores, hasta dentro de la iglesia. Pero no puede pasar nada de eso si antes usted no ama. Regálele un aplauso al Señor.
Padre, gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por mis hermanos que tú has traído este día a la iglesia. Padre, les bendigo en tu nombre. Suplico que seas tú abriendo